Vamos a hacer una oración y pongamos en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te quiero dar muchísimas gracias, Padre, en esta mañana por tus bendiciones. Quiero darte gracias, Dios, por las muestras de tu favor, Señor. Quiero apreciar y valorar, Señor, todo lo que tú haces, Dios, en nuestras vidas. Y poner en tus manos, Dios, nuestro corazón. Sabemos, Dios, de que de ti proviene todo, Señor. Y de ti, Dios, Padre, es lo mejor que podemos nosotros hoy tener, Señor. Te suplico, Padre, que por favor estés en control de estos cambios, esta transición que se están dando, Señor, con un servidor, con mi familia, Padre, pero también con los Zapatas, Señor. Bendiga la iglesia de Tijuana, Señor. Bendiga la iglesia de Mexicali. Bendiga, por favor, las iglesias, Padre, la iglesia de Monterrey, Señor. Cada iglesia, Padre, bendígalos a cada uno de los hermanos. Es tu pueblo, Señor, es tu reino, Señor, te pertenece y a ti sea el honor y la gloria, Señor. Te ruego también porque estés con tu siervo, Señor, y que el mensaje proclamado en esta mañana sea motivo de gozo, sea motivo de alegría, Padre, que nos revele, Dios, tu corazón en nuestras vidas. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, queridos hermanos, vamos a ver el mensaje de esta mañana. Y antes de abordar el tema, necesitamos ir a la Biblia en Romanos 5. Cuando nosotros reflexionamos en la palabra de Dios, identificamos aspectos tan fundamentales para nuestra edificación. El apóstol Pablo fue un hombre el cual Dios utilizó para proclamar el evangelio, proclamar buenas nuevas. Y mira qué palabras tan trascendentales transmite el hombre de Dios al pueblo de Roma. En el versículo 1 nos transmite, nos enseña acerca de la importancia de la justificación por la fe. Pero hay algo más que nos transmite la palabra. Ya que siendo justificados, la pregunta sería, ¿ahora qué sigue? ¿Qué continúa? Entonces, una de las cosas que se incluyen al ser justificado es que tenemos ahora paz con Dios, que tenemos ahora acceso a la gracia maravillosa de Dios y que tenemos también esperanza. Entonces, en resumen, lo que vemos en los primeros versículos de Romanos 5 es que hay un pasado en donde nuestro Señor Jesús satisfizo completamente y para siempre la justicia de Dios. Entonces ese pasado de nuestras vidas se queda en la tumba, se queda en las aguas del bautizo, se queda en el pasado precisamente. Porque la cruz de Cristo nos da nueva vida, amén, hermanos, nos da esperanza, de tal manera que Cristo cumplió cabalmente con las exigencias que demandaba el pecado. Y estas son bendiciones para el pueblo de Dios. Pero no solo eso, nos puso en paz con Dios. Nos puso en paz con Dios. Entonces eso es en cuanto al pasado, pero en cuanto al presente, tú y yo ahora tenemos acceso total, pleno, que nos da la comunión con Dios. Amén. Y hay un porvenir. ¿Cuál es ese porvenir? Que hay un hogar en el cielo preparado para ti y para mí. Entonces eso es lo que aprendemos en estos primeros versículos. Pero dice también en Romanos 5:3 algo bien importante. Dice la Escritura acerca de las tribulaciones, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce pruebas. Mira,
En este aspecto de la tribulación, insisto, estoy hablando un poquito del contexto del tema de hoy. En este aspecto de la tribulación es importante que nosotros identifiquemos esta parte, esta palabra, tribulación, o como se traduce en la NBI, sufrimientos. Y en esta parte, algo que es interesante es que hay una herramienta de trabajo que algunos agricultores la llaman tribulo. Y esta herramienta era un palo con algunos clavos en el extremo que se utilizaba para golpear las gavillas del cereal cosechado, a fin de producir una separación entre la paja y el cereal, o el trigo, o el grano. Sin esos golpes, sin el golpe de esta herramienta tribulum, sin esa tribulación, el grano se quedaría encerrado en el cereal, sin la posibilidad de ser utilizado. ¿Qué relevancia tiene la tribulación o el sufrimiento en la vida del cristiano justificado entonces? Es algo interesante, queridos hermanos. Tiene una suma relevancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en otra figura que nos puede ayudar a identificar la trascendencia que tienen las tribulaciones, pensemos en el ejemplo de Pedro, el apóstol. Y pensemos en que nuestro Señor anticipó que Pedro iba a ser un hombre que tendría problemas, que tendría dificultades. Nuestro Señor le dijo en Lucas 22:31, anótala por favor, le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que no te falte la fe. Esa palabra zarandear es semejante a lo que nuestro Señor, nuestro Dios nos está enseñando aquí en Romanos 5:3, las tribulaciones. Para poder separar el trigo de la paja, el grano de la paja, había que zarandear el cereal. Dice nuestro Señor, y le dijo a Pedro que él debía ser zarandeado. La prueba produce esperanza. La prueba trae esperanza, queridos hermanos. Cuando un hombre o una mujer está inmerso en una tribulación, o se vuelve al Señor, o le da la espalda a Cristo. Si nosotros ya hemos sido justificados, si esta justificación nos ha traído paz, debemos soportar las tribulaciones, debemos mantenernos firmes en medio de las pruebas y las dificultades. ¿Por qué es importante ver este contexto, querido hermano? Porque hoy vamos a hablar ni más ni menos que Dios demuestra su amor. Dios demuestra su amor a nuestras vidas. Yo necesito crecer en manifestar mi amor a mis semejantes. Yo necesito crecer en humillarme delante de Dios para moldear mi carácter, mi corazón y hacerme semejante a Cristo. Pero yo te digo algo en esta mañana. Dios no necesita demostrarnos a nosotros absolutamente nada. Pero sin embargo, Él nos demuestra su amor. Nos demuestra su amor. Y mira lo que dice la Escritura. Romanos 5, versículo 6. Dice así: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y dice la NBI: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos malvados, estaba hablando de un pasado, estaba hablando de lo que Dios nos permitió en su infinita gracia y misericordia de quedar atrás. Y ahora por Cristo hemos sido liberados de las ataduras del pecado. Amén, hermanos. Pero este pasaje se presenta en ese amor de Dios demostrado ni más ni menos que en la cruz de Cristo.
como un hecho sin precedentes, como un hecho sin igual. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los malvados, siendo tú y yo parte de ese grupo. Y hoy debemos estar tan agradecidos. Dios no tendría por qué demostrar su amor, pero lo ha hecho, querido hermano, lo ha hecho. Piensa en las veces que tú le has pedido a tu esposo, querida hermana, que te demuestre su amor, tal vez siendo romántico, tal vez siéndote fiel, tal vez diciéndote palabras bonitas, y estás en todo tu derecho de pedir eso, y más si es un hombre de Dios. Querida joven, anhela a un hombre caballeroso en tu vida, anhela a un hombre de Dios, anhela a un hombre que te respete. Querido hermano, sin lugar a dudas también tú quieres que alguien venga y te demuestre su amor, tus hijos, por ejemplo, que sean hijos obedientes, que sean hijos cálidos en su trato, que sean hijos amables, que sea tu esposa una mujer que se somete a la palabra de Dios y que por ende se somete a ti con una actitud de Cristo. Y en el mundo podemos ver también cómo es anhelado que haya demostraciones de amor. En la juventud hoy día un hombre le dice a la mujer: demuéstrame tu amor, entrégate a mí. Tengamos intimidad, le dice el hombre. Y esa, según la mentalidad mundana, es una demostración del amor. Pero yo te digo y te recuerdo hoy, querido hermano, ¿por qué Dios habría de demostrarnos su amor? ¿Por qué Dios, si a pesar de haber enviado profetas, haber enviado hombres maravillosos que dieron su vida, ¿por qué tendría que hacer Dios más? ¿Acaso verdaderamente hoy anhelamos que Dios haga algo más? ¿Qué necesitamos hoy para que Dios nos demuestre su amor? ¿Queremos que haya un milagro económico trascendiendo en nuestras vidas? ¿Queremos que haya una situación afectiva resuelta? ¿Queremos que haya una enfermedad que ya no exista en la vida de un ser amado o en nosotros mismos? Y esa sería para nosotros entonces la consecuencia de que Dios nos ama. No. Si eso es lo que tú esperas, qué terrible situación en la que estamos o en la que estás. Nosotros debemos de tener una convicción, una determinación a agradecer y valorar lo hecho por Cristo en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo necesita ser suficiente para nuestras demandas. La cruz de Cristo cumple cabalmente todas y cada una de las exigencias que cualquiera podría tener. Pero si hoy tú estás encaprichado con que alguien te demuestre su amor, tú estás empeñado en que si Dios no cumple tal bendición, tú entonces no te entregarás plenamente a Él. Querido amigo, si esta es tu realidad, espero que el mensaje de hoy te ayude a comprender lo que Dios ha hecho por ti y por mí. ¿Qué es lo que nos enseña Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una escritura paralela a lo que estamos leyendo. Porque cuando dice la escritura, mientras aún éramos pecadores débiles, a su tiempo Cristo murió por los malvados. Dios demuestra que nos ama, en que aún siendo pecadores. Qué interesante es todo esto, mis hermanos, porque si consideramos esto en nuestras vidas, si consideramos lo hecho por Cristo en la cruz, entenderemos que no merecemos más que el rechazo de Dios. Pero mira, Dios lo bueno que ha sido con nosotros. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. Amén, hermanos. Débiles, dice aquí el versículo 6, es decir, totalmente incapaces de hacer algo por nosotros mismos para alcanzar la aceptación de Dios. Somos débiles para agradar a Dios. ¿Y sabes qué? Necesitamos nosotros entender nuestra realidad. Y en medio de esa realidad humillarnos, en medio de esa realidad someternos, en medio de esa realidad rendirnos. ¿Por qué?
Porque si lo dejamos todo a nuestras ganas, si lo dejamos todo a las experiencias que hemos vivido con Cristo o sin Él, si lo dejamos todo a nuestros buenos deseos, a nuestras buenas intenciones, entonces terminaremos como los israelitas, dando vueltas en el desierto. Por eso es importante reconocer nuestra realidad. Y dice la Escritura, débiles. Si nosotros reconocemos que somos débiles, entonces iremos a Cristo constantemente. Iremos a Cristo porque no nos sentiremos suficientes, no nos sentiremos capaces. No hay peor situación que el hombre o la mujer se sienta que lo puede, que lo logra. El empoderamiento se dice hoy día. Y el empoderamiento se lleva a diferentes ámbitos y no está mal que salgas adelante como mujer, no está mal que salgas adelante como hombre buscando las cosas que tienes o que necesitas. No está mal que busques progresar, pero si ese empoderamiento lo llevas a tu vida espiritual, te va a llevar a darle la espalda al Señor. Necesitamos tener una actitud humilde delante de Dios, débiles. Pero también habla aquí la Escritura, impíos o malvados, es decir, que el énfasis recae ahora en nuestra capacidad. Pero en este caso, la capacidad que tenemos es la de ofender a Dios. Por eso habla de los malvados. Tenemos una capacidad para ofender a Dios tremenda. Es decir, más está nuestra naturaleza aprontada a ofender a Dios que a agradarlo. Y en medio de todo eso necesitamos nosotros reconocer e ir a Dios, porque así de débiles, así de incapaces de agradar a Dios, Dios continúa mostrándonos su amor, mostrándonos su gracia. Pero también nos habla en la siguiente escritura de algo importante. Dice el versículo 7. Porque a duras penas, estoy leyendo la Biblia de las Américas, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Qué interesante es esto, porque cuando vemos el aspecto de los débiles, el aspecto de los impíos, ahora pasa en esta parte a hablarnos acerca de que tal vez alguien habría de morir por alguien bueno. Tal vez habría alguien en este mundo que estaría dispuesto a entregar su vida por alguien bueno. Pero ¿sabes qué? A nivel humano puede existir que una persona se entregue por otra persona o por una causa. Pero a nivel divino, a nivel espiritual, lo que sucedió fue lo inexplicable. Lo que sucedió fue algo sumamente trascendental. Y nada más y nada menos, querido hermano, que Cristo murió por sus enemigos. Aquellos impíos, aquellos malvados, aquellos que ofenden a Dios, el Señor murió por ellos. Entonces la comparativa que se gesta en esta escritura de que, porque a duras penas, dice la escritura, habrá alguien que muera por un justo. Dice, aunque tal vez habrá alguno que se atreva a morir por el bueno. Pero mira lo que dice el versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces esta verdad divina, este aspecto maravilloso de Dios, este aspecto inexplicable de que Dios se desprenda de su Hijo y lo envía a este mundo a morir por quienes le ofenden, no es lógico. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer por alguien que te ofende? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por alguien que te escupe en la cara? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por alguien que te agrede? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por alguien que te ha generado tanto dolor? Pregúntate la vez que le dejaste de hablar a alguien porque te debió dinero.
Pregúntate cómo fue la vez que te enemistaste con alguien que te miró feo. Alguien que te generó un estrés, una presión, una situación y decidiste no volver a hablarle. Preguntémonos entonces, ¿por qué Dios habría de desprenderse de su Hijo para morir por alguien como tú y como yo? Por eso nos enseña aquí la Biblia, Dios demuestra su amor. Si querías tú que hubiese una razón suficiente, razón poderosa, razón trascendental para volverte al Señor, la encontrarás en esto. Dios demuestra su amor. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán agradecidos debemos estar, queridos hermanos. Cuán agradecido deberías estar, querido amigo, por lo hecho en la cruz del Calvario, por lo que nuestro Señor hizo. En la cruz se demostró el gran amor de Dios. Si algo nos atrae, si algo nos lleva a Dios, debe de ser la cruz de Cristo. Porque nosotros debemos de entender que lo que pasó en la cruz fue algo que aconteció para bien nuestro, para nosotros volvernos a Dios. Cuando Moisés fue atraído por esa zarza ardiente, le llamó la atención, tal vez, que esa zarza no se consumía en el fuego. A ti y a mí no nos debe de llamar la atención una cruz física, nos debe de llamar la atención el hecho de que nuestro Señor Jesús haya muerto por ti, por mí. Y ese llamado debe de ser suficiente para que nuestros corazones hoy se quebranten, se consuman. Porque recordemos, querido hermano, como dice la Escritura en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces tú y yo necesitamos corresponder a ese amor. Dios ya demostró su amor por nosotros. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien tiene una manifestación de cariño, de amor hacia nosotros? Un abrazo cálido se dice que eleva la cantidad de oxitocinas en el cerebro. Un saludo afectuoso, una sonrisa, preparar unos deliciosos alimentos, tener una tarjeta maravillosa en donde expresas palabras profundas a quien tú quieres. Y todo eso genera tanto impacto en nuestras vidas. Pues bien, más impacto debe de generar saber que Dios se desprendió de su Hijo y que ese Hijo no defraudó al Padre. Ese Hijo fue a la cruz a morir por alguien como tú y como yo. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:18? Leamos ahí juntos. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces esa evidencia del amor, esa grandeza de amor, actuó de tal manera que nuestros actos de enemistad, esos actos de rebeldía, esos actos de darle la espalda a Dios, fueron cancelados por la muerte de Cristo, justificados. Cuán agradecidos debemos estar. Dios ha demostrado su amor. Amén, hermanos. De este modo Él hizo la paz y la clavó en el madero. Entonces nos ha acercado a Él. Es decir, es como por medio de la sangre de Cristo ahora se han hecho las paces entre nosotros y Dios. Qué bendecidos somos. Qué bendecidos somos. Dice en el versículo 9, leamos juntos, por favor. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Seremos salvos de la ira de Dios. Y en este aspecto hablaremos acerca de la libertad de esa ira de Dios. Salvos de la ira de Dios. Entendamos cómo nos ha demostrado su amor Dios a tal grado que ahora somos salvos de la ira de Dios. Querido hermano, estamos de paso por este mundo. Cuando pensemos en esto,
identifiquemos lo siguiente, de que aparte de que hemos sido justificados, aparte de que Dios nos ha traído paz, aparte de que Dios nos ha permitido entender el hecho de que Dios demuestra su amor, hay mucho más. ¿Qué significa eso? Que en este versículo 9, en la segunda parte dice, entonces, perdón, en la primera parte, entonces, mucho más. Otra traducción nos dice lo siguiente, y ahora que hemos sido justificados en la NBI, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón. Entonces esta parte, con mucho más o más razón, nos deja algo interesante para aprender tú y yo. ¿Qué es? La idea es que si Dios hizo cosas increíbles por nosotros, que sepas tú que vienen cosas mejores a su lado. Que sepamos que viene algo mejor para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Dios ha obrado por medio de la justificación, si Dios, a pesar del altísimo costo que eso traería consigo, decidió enviar a Jesús, ahora nos quiere dar esa salvación para que estemos fuera de su ira. Entendámoslo, querido hermano. Nuestro Señor va a regresar. Nuestro Señor va a regresar. Y regresará por su iglesia. Reclamará a su iglesia. Por eso debemos de mantenernos fieles. Por eso debemos de mantenernos firmes. Porque viene mucho más. Viene algo más. Y es muy importante que entendamos y estemos preparados para eso. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? Leamos juntos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mira otra vez, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Entonces, veíamos en el versículo 9 que venía algo más y ahora vemos en el versículo 10 que viene mucho más. Entonces ahora lo que aprendemos es que si Dios reconcilió consigo mismo a los que éramos enemigos, con toda seguridad nos salvará. Querido hermano, ¿cuál debe de ser la actitud tuya y mía para corresponder a la demostración de amor de Dios? ¿Cuál debe de ser la actitud, querido amigo, que debes de tener al escuchar y saber lo que Dios ha hecho por ti? La actitud debe de ser de rendición. La actitud debe de ser de someterse. La actitud debe de ser de humillarse. La actitud debe de ser de buscar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios para nuestra edificación. Que nuestro estilo de vida esté acorde a la palabra de Dios. Que nuestras decisiones estén acorde a la voluntad de Dios. Que no haya una actitud de rebeldía a los ojos de Dios, sino más bien de volvernos a Él. ¿Esto es fácil o es complicado? Cuando yo recientemente me había vuelto al Señor, ya estoy por cumplir 26 años de ser cristiano, pero en mis primeros días, meses de haberme vuelto a Cristo, yo veía como inalcanzable un crecimiento espiritual. Veía como algo que no podía yo aspirar. Pero sabes, el irme desprendiendo poco a poco de esa actitud egoísta, me refiero al tiempo, me refiero a la independencia, a esa actitud de rebeldía, el irme desprendiendo de esos lastres, poco a poco me di cuenta lo maravilloso que es estar al lado de Dios. Piensa en cuántas decisiones difíciles llegamos a tomar. Piensa en cuántas ocasiones llegamos a estar tan expuestos. Y si todo eso lo llevamos a día con día a ir y buscar a Dios, vamos a encontrar tanta respuesta, tanta dirección. Por eso, sin importar el tiempo que tengas hoy en la fe, sin importar el tiempo que tengas hoy en Cristo, ten una actitud dócil ante la palabra de Dios.
ten una actitud de humildad. Después de estos años en la fe, me declaro incompetente, me declaro alguien que no conoce lo suficiente de la palabra, me declaro alguien que no tiene la suficiente experiencia y capacidad, me declaro como alguien que sigue necesitando tanto del Señor, sino más que el primer día. Necesitamos nosotros, querido hermano, abrir los ojos y reconocer lo que Cristo hizo por nuestras vidas. No es tan sencillo como el hecho de solamente imaginar al Señor clavado en la cruz. No es tan sencillo como el hecho de visualizar a esas dos personas a su lado. No es así de sencillo. Es mucho, muy profundo, porque implica un cambio de vida, implica una transformación interna para que el ser externo tenga reflejo de Cristo. De tal manera de que cuando vemos esto, dice, si Dios reconcilió consigo mismo a los que éramos enemigos, con toda seguridad salvará por su vida a los que ha convertido ahora en sus amigos por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero eso nos compromete. Eso no nos debe de tener a nosotros en una actitud ligera. Eso no nos debe de mantener a nosotros en una actitud de brazos cruzados. Bueno, al cabo ya me volví a Dios. Y al cabo aquí en la iglesia me van a ayudar. Al cabo aquí mi papá, mi mamá. Al cabo aquí no. Necesitamos ver con seriedad el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Necesitamos ser responsables del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Ahora veamos lo siguiente en el versículo 11, ya para concluir. Dice, y no solo esto, sino que también, escuchemos bien esta parte, nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nos gloriamos, nos regocijamos. En esta última parte de lo que quiero compartirte, la acumulación de bendiciones que Dios nos ofrece, que Dios nos demuestra su amor, nos justificó, nos trajo paz, nos permite tener un entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, porque nos ha demostrado Dios su amor por medio de la cruz. Pero también nos reconcilia, nos brinda libertad de la ira. Querido hermano, las bendiciones no paran, como decíamos hace un rato, aún hay más de lo que Dios quiere ofrecernos. ¿No conmueve eso tu corazón? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto sorprendidos por una racha de bendiciones? ¿Alguna vez te ha pasado? Que Dios te da un hijo y luego viene la torta bajo el brazo. ¿Has escuchado ese término? ¿A qué se refiere? A que aparte de la grata bendición de tener un hijo, ahora viene un auto, ahora viene una casa, ahora viene un aumento salarial, ahora tu esposo tiene un mejor carácter y ahora cocina para ti, ahora tu esposa es una mujer más abnegada, ¿no? Y no ve novelas porque quiere estar contigo, haciéndote piojito. Y todo ese tipo de aspectos lo vemos como una racha de bendición. Si nosotros visualizamos estos primeros versículos del capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que Dios no para de bendecir, de bendecir, de bendecir. No para de prometer, de brindar, porque lo que quiere es dejarnos saber con claridad que Él nos ama. Y hoy es importante que lo veamos tú y yo, hermanos. Si todo esto fuera una preciosa poesía para nuestros corazones, si todo esto fuera una maravillosa manifestación en donde una carta de amor la escribe Dios para nosotros, esa cerecita en el pastel, esa culminación de su gran amor hacia nuestras vidas, serían estas palabras. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hoy el pueblo de Dios necesita estar gozoso. Hoy el pueblo de Dios necesita estar rebosante.
Hoy el pueblo de Dios necesita estar satisfecho, pleno en Cristo. Porque cuando tú ves lo que dice 2 Corintios 5:18, acompáñame a leerla, dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nada de esto es algo que tú y yo habríamos podido hacer por nuestra propia cuenta o nuestra propia voluntad. Nada de esto es algo que podríamos lograr con nuestras buenas ideas o buenas intenciones, sino que esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. Entonces, yo te pregunto, este gozo, esta satisfacción, esta dicha de saberte justificado, de saberte liberado de la ira de Dios, de saberte salvo, este hecho de saberte perdonado, de saberte aún que siendo enemigo de Dios, Dios, aún a pesar de eso te amó, me amó. La pregunta aquí sería: ¿qué realidad hoy estás viviendo como cristiano? ¿Estás correspondiendo a ese profundo amor? ¿Estás viviendo en esa plenitud que Dios espera como hija suya, como hijo suyo? ¿O todavía sientes que Dios necesita demostrarte algo? ¿O todavía sientes que serías pleno si tuvieses? Hoy el llamado es claro a nuestras vidas. Sintámonos satisfechos y plenos con lo que Él nos ofrece, porque de lo contrario, nada ni nadie saciará nuestros apetitos. Nada ni nadie, escucha bien esto, nos convencerá. Viviremos todo tiempo descontentos y andaremos buscando como errantes en el desierto el agua viva, el manantial que nos llenará, que nos hará sentir satisfechos y plenos. Nos regocijamos en Dios al considerar que hemos recibido la reconciliación, como dice este versículo 11. ¿O necesita haber algo extra para yo sentirme reconciliado? No va a haber algo extra. No va a haber algo más. Lo hecho por Cristo en la cruz es suficiente y debe de ser suficiente. Amén, hermanos. Entonces notemos algo bien interesante. Anota por favor en tu libreta Romanos 5:11, Romanos 5:1, no los puse en orden. Romanos 5:11, Romanos 5:1, Romanos 5:21, Romanos 6:23, Romanos 8:39, Romanos 7:25. ¿Las anotaste? ¿Qué vas a encontrar de común denominador en estos versículos? Lo siguiente: por el Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante Jesucristo nuestro Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor, por Jesucristo Señor nuestro. Lo que vamos a encontrar en estas escrituras es que todo es por medio de Cristo. Que a Dios sea la gloria. Gracias.